la presentación y de verdad espero que el contenido sea de interés para su negocio. Recuerden que estamos muy atentos a conocer sus necesidades y que cualquier tipo de oportunidad que se les presente de esta tecnología, por favor nos las dejen saber para estarlos apoyando con nuestro equipo de profesionales. También quiero recomendarles mucho, al final de la encuesta, al final de la presentación, perdón, les vamos a hacer llegar una encuesta que les agradecemos mucho la diligencia. Esto nos va a ayudar a conocer sus apreciaciones e identificar las necesidades de información para futuras capacitaciones. Mil gracias por aceptar nuestra invitación. Recuerde que en Divatec cuenta con un equipo de profesionales para apoyar todos sus proyectos. Los dejo con Wilman Romero, quien es nuestro ingeniero especialista y quien será la persona encargada de dictar esta capacitación. Nuevamente, mil gracias por su asistencia. Bienvenido, Wilman. Muchas gracias, Patricia. Buenas tardes a todos. Quisiera saber, primero, antes de empezar, si me escuchan bien, si están viendo todos la presentación. Por favor, escriban en el chat si todo está William, bien. sí, perfecto. Vale, muchas gracias. Que voy a revisar el chat, todo listo, perfecto. Diana, todo bien. Vale, muchas gracias. Vale, como lo mencionó Patricia, yo soy el encargado el día de hoy de mostrarles la nueva línea de productos que estaba manejando la empresa Divatec, que es toda la línea, todo lo que tenga que ver con líneas, con impresoras 3D y todos los servicios alrededor de la misma. Quisiera, antes de empezar, saber si alguno de los que está aquí presente ya ha manejado algo con impresión 3D, tiene de pronto una impresora, o qué es lo que le llama la atención de esta tecnología. Quisiera que me contaran, primero conocerlos para ver cómo dirigimos esta presentación. ¿Quién quiere participar? Ingeniero William, mi nombre es Juan Carlos Polo. Yo tengo una empresa que se llama Hidroservicios H2O. Él se encarga de todo el tema eléctrico y mecánico, pero estoy bastante a la expectativa de estas máquinas, sobre todo el tipo de material que usan para poder hacer unas piezas que necesito pues al interior de unas máquinas que realmente ya están muy obsoletas y no se consiguen los repuestos. Entonces me invitaron, le agradezco mucho a Divatec la oportunidad que me están brindando acá en esta oportunidad y bueno, a la expectativa de poder aprender mucho sobre la máquina, ¿no? Sobre la máquina y sobre los distintos materiales que se usen para hacer una pieza en 3D. Listo, Juan, muchas gracias. Claro que sí, ahorita a lo largo de la presentación vamos a mostrarles unas piezas que se han impreso en diferentes materiales para que al final de pronto Juan nos indique cuál es el material que más le llama la atención y cuál es el que considera que puede ser el indicado para imprimir esos repuestos o esas piezas que necesita reemplazar. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. ¿Quién más? ¿Alguien más que tenga curiosidad o al contrario, nunca había escuchado sobre esa tecnología? ¿Alguien que nos quiera compartir su experiencia? En el chat ya nos han hecho algunos comentarios, Wilman. Listo, David. La he visto funcionando y he tenido la intención de participar en algunos procesos de compra de impresión 3D por parte de entidades de tipo gubernamental. Sin embargo, por falta de conocimiento y portafolio, no hemos participado en esas oportunidades. Perfecto, David. La idea de hoy también es que ustedes puedan ver varios de los equipos que tenemos, también las capacidades de cada uno de ellos, tanto velocidad, de pronto la estructura, el tipo de material que puede imprimir y también, asimismo, las restricciones que tienen cada uno de estos equipos. Entonces, David, espero que cualquier duda que tengas nos las hagas saber por el chat y con mucho gusto la vamos a resolver. ¿Quién más? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto, me presento, soy Julián Moreno. Nosotros trabajamos en una empresa de arrendamiento de equipos de cómputo y en este momento tenemos también el área de laboratorio, que es reparación de estos equipos. Nosotros estamos muy interesados en el producto de ustedes porque, como ya se sabe, hay partes de los equipos plásticos que son muy difíciles de conseguir en el mercado. La idea es que nosotros podamos tener una herramienta para reemplazar esas partes justo a la medida de los equipos, como por ejemplo lo que son carcasas, partes de teclados, tapas de pantallas, partes de cargadores. Entonces, la idea es nosotros poder utilizar
esa impresora para ese servicio y que nos indicara qué tipo de materiales manejan. Digamos, son materiales que son resistentes al calor, son resistentes a algunos químicos. Por ejemplo, cuando uno limpia un computador con algún químico en especial, que el material no se vaya a dañar tan fácil, cómo es el tema de la impresión, el calibre. Entonces, para que por favor nos ayude con esas dudas y muchas gracias por darnos la oportunidad de participar en esta reunión. Listo, Julián. Claro que sí. Ya vamos a hablar de eso. Bueno, entonces vamos a dar continuidad a la presentación. Como lo ven aquí en la pantalla, ahí está un código QR con el cual ustedes pueden contactarme por WhatsApp. Yo les voy a tratar de resolver las dudas que tengan y en lo posible brindarles el soporte una vez ustedes adquieran unas de nuestras máquinas, ¿vale? Entonces, para que escaneen el código, queden con mi contacto y hagan las preguntas que quieran después de que terminemos la presentación. Bueno, empecemos. Bueno, sobre Creality, que es la marca que estamos impulsando el día de hoy, es una empresa china que se enfoca en la fabricación de impresoras 3D. Es muy reconocida por el bajo costo de las mismas en comparación con todas las otras marcas y la calidad. La relación calidad-precio es la mejor que podemos conseguir en el mercado y por eso Divatec se animó a comercializar este tipo de impresoras, las impresoras de esta marca. Las áreas de aplicación, las que ustedes se puedan imaginar e incluso áreas en que no se hayan imaginado, la impresión 3D creo que tiene cabida. Las más reconocidas, educación en todo el tipo de aprendizaje de tecnologías 4.0 en la industria, tanto como lo mencionó Juan y Julián, yo creo que estoy seguro que voy a resolver sus inquietudes y estoy seguro que la impresión 3D va a poder resolver esos problemas que ustedes tienen actualmente, tanto con sus equipos de hidroservicios y con sus equipos de cómputo. Si de pronto ustedes tienen un familiar que se dedique a la arquitectura, a la fabricación de moldes, también estoy seguro que la impresión 3D les va a dar la respuesta a algún problema que tengan en este momento. También podemos ver aplicaciones en el uso cotidiano, tanto para objetos decorativos, incluso puede ser tomado como un juguete súper tecnológico y por lo menos yo lo veo así. Es un equipo con el cual yo me divierto muchísimo. Sin mentirles, yo prefiero llegar a la casa y en vez de sentarme a ver televisión, que es súper entretenido de ver de pronto una serie, digo, uy, veo Netflix o me pongo a imprimir. Uy, no, más chévere ponerme a imprimir. Entonces es algo súper interesante y es muy enriquecedor. O sea, es un entretenimiento muy chévere. Y espero poder compartirles esa emoción que tengo al manejar este tipo de máquinas. Bueno, para los que de pronto no han tenido contacto con impresión 3D o hasta ahora no han escuchado, es un tipo de fabricación. La que más se conoce es por superposición de material, pero quiero mostrarles un video porque es mejor mostrar que contar. Entonces, por favor, quiero confirmar que todos estén viendo mi pantalla para poder mostrarles mucho mejor cómo funciona la impresión 3D. Sí, estamos viendo la pantalla. Bueno. Listo. Entonces aquí tengo un video. Igual esta presentación se les vamos a compartir por si quieren volverlo a ver, donde vemos cómo la máquina se mueve en 3 dimensiones y cómo va construyendo capa a capa. Aquí podemos ver una pirámide de tipo fractal y gracias a alguien que se tomó el tiempo de hacer este video súper pausado, podemos ver cómo se construye a partir de capas. Empieza una capa muy delgada y empieza a construir sobre la capa y así mismo empieza a generar el volumen. En este caso, los movimientos se generan en un eje X, por así decirlo, que va a representar de izquierda a derecha y un eje Y que es hacia adelante y hacia atrás. Y el eje Z va a representar nuestro volumen que va a ser de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba en el video que les estoy mostrando porque, como lo veremos más adelante, hay impresoras que construyen al contrario, de arriba para abajo. Entonces, creo que con este video se puede entender muchísimo mejor cómo se generan los volúmenes, a diferencia como si se los hubiera contado. Listo. Igual recuerden, cualquier pregunta que tengan durante la presentación, por favor, escriban en el chat y yo con mucho gusto
las voy a intentar responder. Aquí Ana María nos comenta que ya ha vendido impresoras 3D, casi que de las primeras que llegaron al país, y me parece excelente que Divatec esté manejando esta línea. Muchas gracias, Ana María, y esperamos que de ahora en adelante comercialices o distribuyas las que nosotros te podamos ofrecer. Bueno, como les comenté, para construir los sólidos, la impresora lo que hace es determinar un ancho, un alto y un profundo, y a partir de estas indicaciones, la máquina va a empezar a desplazarse y va a empezar a depositar un material. La forma más fácil de entender la impresión 3D es haciendo un paralelo con una pistola de silicona, donde tiene una punta muy caliente y la silicona vendría a ser el homólogo del filamento, que ya ahorita les vamos a hablar qué tipo de materiales se pueden imprimir. Lo lleva a una temperatura lo suficientemente alta para que el material se vuelva un fluido y empieza a depositarlo capa a capa sobre una superficie caliente. Y lo hace en los ejes que les comenté, un eje X, un eje Y y un eje Z. ¿Qué caracteriza la impresión 3D? Bajos costos de desarrollo. Y aquí hago un paréntesis porque muchas veces la gente piensa que la construcción de una pieza es muy barata y el desarrollo asimismo lo es, pero no es así. La impresión 3D nos baja los costos de desarrollo porque, a diferencia de los métodos tradicionales como el método de inyección, nosotros podemos sacar una sola pieza. Y para mandar inyectar una pieza de plástico es supremamente costoso. Entonces, nosotros en 20 minutos podemos tener una pieza como la que vemos en pantalla, con medidas muy precisas, poder hacer la evaluación, hacer las correcciones y en el caso de ser necesario volver, bueno, se hacen las correcciones, se hace la modificación del diseño, se vuelve a imprimir y se vuelve a evaluar. De esta manera se puede hacer un producto, o sea, la innovación en un producto muy rápido y a bajo costo, o bueno, por lo menos en comparación a los métodos de inyección o de fresado. Otra característica es la producción en series pequeñas. Muchas veces nosotros necesitamos 100 piezas o incluso menos, 10 piezas, 50 piezas plásticas, y eso es imposible de hacer por costos en el caso de la inyección. Saldría muy costoso solamente para hacer una prueba, pero gracias a la impresión 3D podemos hacer series pequeñas. Como les comenté con el ejemplo, una mejora continua en los procesos y además podemos hacer innovación y un diseño diferenciador. Piezas que no se consigan en el mercado, piezas que nos resuelvan un problema muy específico y el cual podamos ofrecer, o en el caso que nos comentó Juan y Julián, que tienen piezas que necesitan reemplazar y no las han podido conseguir, las puedan fabricar y las puedan solucionar el problema que tengan en su empresa. Les voy a enviar, como les mencioné, les voy a enviar esta presentación para que porfa revisen este enlace. Esa es como la tareita para que se engomen todavía más de la impresión 3D. Bueno, para poder imprimir no solamente es necesario tener una impresora, sino que necesitamos dos pasos supremamente importantes. Y así como les mencioné que una impresora 3D prácticamente concede los deseos como una lámpara de Aladino, la lámpara de Aladino no solamente es tenerla y ya, se necesitan dos claves como palabras mágicas, por así decirlo, para que nos concedan el deseo y poder construir la pieza que necesitamos. La primera de ellas es tener un software de diseño asistido por computador, el cual nos va a permitir generar las figuras y es supremamente importante para poder pasar de la idea a la materialidad. Es clave tener un software de diseño asistido por computador y existen muchísimos, gratis y de pago. El que yo más uso se llama Blender porque me da un equilibrio entre figuras orgánicas, si a ustedes les gusta de pronto la parte de la escultura, la parte del diseño de personajes, la parte de las caricaturas o las animaciones. Blender es perfecto, pero asimismo uno puede construir piezas mecánicas con mucha precisión, aunque no es el ideal para ese tipo de piezas. Hay otro software, como por ejemplo Autodesk Inventor o SolidWorks, que sería el más indicado para ese tipo de piezas, pero no quiere decir que con Blender no se puedan construir, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, el primer paso es tener un software de diseño. Pero, ¿qué pasa si yo no tengo el software de diseño o yo no sé modelar? Eso tampoco es impedimento para que yo pueda conseguir archivos y pueda imprimirlos. Aquí les dejé 3 páginas donde van a conseguir modelos de lo que ustedes se imaginen. Y vamos a ver cómo buscar modelos en estas páginas. Aquí ya tengo abierta la página de Thingiverse, que es la página más conocida donde ustedes van a conseguir muchos objetos. Y para el día de hoy
vamos a hacer una demostración con estos que les estoy mostrando en este momento, con el llavero de los Vengadores. Ustedes pueden descargar como tal la pieza, aquí están los archivos, son gratuitos, y modificarlas. Una vez la descargan, en el software que les mencioné, en Blender, pueden hacer los cambios que ustedes quieran. Pueden, por ejemplo, entrar al modelado de la malla y, por ejemplo, en la A, le pueden dar más espesor y, por ejemplo, que la pieza sea diferente a la pieza que ustedes encontraron en internet. En el caso que, como les mencioné, no sepan modelar o no tengan el software Blender, que igual es gratuito, lo pueden descargar en 15 minutos. El siguiente paso es tener un software de tajado, que ya les muestro qué es y cómo funciona. Entonces, recuerden, no hay impedimento, no hay restricciones para que puedan dedicarse a la impresión. La siguiente clave es tener un software tajador o un programa que nos permita coger ese sólido, esa figura, y poderla preparar para que la impresora entienda las coordenadas y entienda qué tanto material debe empezar a depositar para poder construir el volumen. El software más conocido para este tipo de preparación de archivos se llama Cura, y lo que hace es determinar el grosor de las paredes, la resolución, por así decirlo, de la imagen o del volumen. Para hacer una analogía con las fotografías, entre más píxeles por pulgada tuviera la imagen, va a ser de mayor calidad. Con la impresión 3D es algo similar. Entre más capas tenga por milímetro de altura, la impresión va a ser de mayor calidad y en cierta forma va a ser más agradable a la vista porque no se le van a ver las líneas. A menos que con el tiempo ustedes, como me pasa a mí, empiecen a cogerle un gustico a las líneas de construcción. ¿Cómo funciona este software? Aquí también tengo el software abierto y, como les mencioné, uno puede bajar la pieza, la descarga, la abre en Cura y aquí oprime el botoncito de Slice, tajar. Y en la previsualización podemos ver cómo la pieza va a ser construida. Entonces, vamos aquí a la primera capa. Ella lo que va a hacer es dibujar toda esta parte y va a empezar a ir construyendo capa, sube, sube, y aquí llegamos a algo supremamente interesante, y es que en el software nosotros podemos configurar el relleno, o sea, la construcción interior, que nos va a permitir ahorrar mucho material. O sea, la pieza va a tener una resistencia lo suficientemente, sí, va a ser lo suficientemente fuerte, pero sin necesidad de que sea completamente sólida. Entonces aquí vemos cómo empieza a generar unas ondulaciones para poder soportar el material que en las últimas capas se va a apoyar sobre ella para así generar una superficie totalmente sólida. ¿Listo? ¿Preguntas hasta el momento? Yo sé que de pronto les estamos dando un bombardeo de información, pero recuerden que la idea es que ustedes se vayan motivados de esta charla y cualquier duda que tengan la podemos resolver. Listo, no veo, aquí hay una pregunta en el chat. Listo, ninguna, vale. Aprovecho para solicitarles que nos compartan el correo electrónico a través del chat, si quieren por mensaje privado, para replicarles la información que está compartiéndoles Wilmar. Esto en caso que no hayan realizado su inscripción a través del formulario de Google. Gracias. Listo. Ahora, bueno, antes de pasar a la clasificación, quisiera que Diana nos compartiera el funcionamiento de una de las máquinas que tenemos en este momento. Entonces voy a detener mi presentación un momento. Y Diana va a empezar a hacer la transmisión de... Listo. ¿Acá me ven? No, todavía no. Necesitamos que tengan sus micrófonos cerrados. Julián Moreno creo que se ve bien. Hola, ahí se puede ver, todavía no. Ahí se ve ya. Perfecto. Ahí puedes ver la impresora, ¿sí?
Les voy a mostrar aquí una impresora. Ella está acá. Sí, tenía. Tenemos. ¿Esto me escuchan? Ahora sí. Listo, ¿me escuchan? Sí, señor. Listo, no sé si todos pudieron ver el video que compartió Diana. Sí, señor. Listo, donde pudimos ver la impresora cómo nos pudo pasar de esa idea de tener un llaverito de los Vengadores a la materialidad. Y por otra parte, por acá, no sé si están viendo mi video, ¿están viendo mi cara? Sí, señor. Listo, donde les voy a empezar a dar una muestra de las piezas que pueden realizar. Bueno, aquí tenemos una pieza, la que acabo de salir de la máquina. No sé si alcanzan a ver todos un poco del relleno, donde la pieza no queda totalmente sólida, sino nosotros podemos generar capas. Esta es la parte inferior, donde la capa está totalmente sólida, pero aquí podemos ver el detalle del interior, que no es totalmente sólido. No sé si de pronto se ve bien ahí. Aléjelo un poquito. Dejo un poquitico, aquí, Por favor. ahí. Listo. Esta pieza está realizada en un material que se llama PLA y es extraído a base de maíz. Listo, por aquí. Vale, entonces, clasificación de la impresión 3D. Nosotros tenemos en el momento existen tres tipos de impresión 3D. Las máquinas Creality se enfocan principalmente en hobbyistas y aficionados. Si a ustedes les gusta el desarrollo de piezas, el desarrollo de artículos de decoración o de piezas muy, muy específicas de pronto para el desarrollo de prototipos, para los disfraces, la gente que le gusta el cosplay, son perfectas para ese tipo de público. La siguiente línea que tenemos es la línea semi-industrial, que a futuro ya Patricia está haciendo contacto con la gente de Ultimaker para que ustedes puedan también acceder a este tipo de máquinas. Y ya el máximo nivel, que es a nivel industrial, son máquinas que funcionan a partir de solidificación de polvo. Entonces pueden construir piezas con un sistema de construcción muy, muy, muy complejo. En el momento nosotros tenemos dos líneas dos líneas de construcción. Una que es la FDM, que es la que acabamos de ver, que es por deposición de material, y la otra que es por estereolitografía. La estereolitografía es un método de construcción muy similar a lo que nosotros podemos ver en las cavernas, que cuando nosotros nos metemos a una caverna y vemos esas cositas colgando del techo, las estalactitas o las estalagmitas, se construyen a partir de muchos, muchos años de que la sal y el agua empiezan a filtrarse por entre la roca y empiezan a construir este tipo de conitos, de chuzitos en el techo. De manera similar funciona la impresión por estereolitografía. Listo, llegamos a la parte de los materiales. ¿Qué filamentos podemos imprimir en nuestras máquinas Creality? Como les comenté, el llaverito se imprime en un material que se llama PLA. Es un material muy, muy fácil de imprimir. La temperatura promedio de impresión es a 200 grados centígrados y sirve para hacer cualquier tipo de molde para poder después pasar a un proceso de fundición o de termoformado. No sé si, por ejemplo, hayan visto este tipo de aplicaciones. ¿Están viendo mi cámara en este momento? ¿O la presentación? Sí, señor. Se ve de grande la presentación. Listo, ahora quiero que vean mi cámara. ¿Allá ven mi Ahí. cámara? Listo. Entonces, ¿qué podemos hacer con material PLA?
la construcción de moldes, por ejemplo esta figura, no sé si la reconocen, un aguacate, para después pasar a hacer un proceso de termoformado. Entonces no solamente la construcción de la pieza, sino la construcción de formas para poder aplicarlos o combinarlos más bien con otros procesos productivos. Entonces si alguno de los que está acá trabaja de pronto en repostería o le gusta elaborar postres, chocolates, ese tipo de cosas, la aplicación de impresión 3D para poder generar la marca, una marca personalizada y poder volver una gomita o un chocolate, la aplicación del PLA sería perfecta. El siguiente material es el ABS. El ABS es un material que yo sé que todos hemos interactuado con él, pero de pronto no es tan fácil de identificar. Pero si ustedes están en... Se le apagó el micrófono. Creo que se te fue el micrófono. No te escuchamos, Wilmar. ¿Me escuchan? Ya. Ahora sí. Ahora Listo, sí. ahora sí. Listo, entonces, ¿hasta qué parte me escucharon? Veníamos hablando del PLA. Hasta No, buenas el tardes, ABS. no. El material que conocemos, pero que no es común. Ah, ya, El el material que ABS. conocemos, el ABS, listo, que es el material en el cual están fabricadas las carcasas de los equipos electrónicos, como los computadores, los mouse, todo eso es ABS. Y aquí tengo una muestra de una pieza realizada en ABS, es un sistema de unión para muebles de aluminio, y aquí tengo o sea, el mismo sistema de unión, pero donde de acuerdo a la geometría que nosotros logremos hacer en el modelado, podemos hacer piezas que nos den opciones interesantes en sistemas de unión. El ABS es un material muy, muy interesante también para hacer este tipo de piezas. De pronto, Juan está muy interesado en este tipo de aplicación. Sí, de acuerdo. Ahí estoy buscando así materiales como el nylon, el polipropileno o ¿cómo se llama? El otro material, que son como derivados para trabajar en el área de la salud, que no son tan contaminantes, ese tipo de cosas. Entonces, y es como en esa línea viendo como la cantidad de materiales que se pueden trabajar y ver si me puedo alinear ahí en alguno de esas líneas para poder fabricar esas piecitas. Listo, entiendo. Aquí hago una aclaración y es muy importante hacerla porque la impresión 3D, aunque maneje materiales que se manejan en el área de los alimentos o de la salud, no necesariamente son los más adecuados para hacer este tipo de piezas. ¿Por qué razón? Porque como vimos que construye a partir de capas, voy a acercar un poco la pieza a la cámara a ver si se alcanzan a ver la línea. No creo, pero esas capas dejan unos espacios donde se pueden albergar bacterias o residuos de alimentos que después pueden causar enfermedades. Entonces no es el material como tal que sea apto, sino la impresión 3D como tal en ese tipo de aplicaciones no es recomendable, o por lo menos la impresión 3D por deposición de filamento. En este caso lo mejor sería impresión 3D, pero con resina, pero ya más adelante hablaremos de ella. En el caso de piñonería, de piezas mecánicas, el caso del ABS, el nylon y el polipropileno son materiales perfectos y tocaría hacer la impresión, hacer la prueba y ver la resistencia de las mismas. Las máquinas de impresión 3D son más que para generar productos finales, es más para generar prototipos, hacer las evaluaciones y después pasar de pronto a un método de inyección cuando ya todo esté comprobado y ahí sí mandar a inyectar piezas totalmente sólidas y que no tengan las ranuras. Listo. Otro material que se emplea mucho es el PETG. Por aquí tengo uno de PETG, este cubito de calibración. El PETG viene también en diversos colores y es un material intermedio entre el ABS y el PLA, pero me refiero a la impresión 3D. O sea, es tan fácil de imprimir como el PLA, pero tan resistente como el ABS. El ABS tiene un poquito de flexibilidad y es interesante para hacer sistemas de clic, hacer tapas o elementos que necesiten cierres o anclajes. El PETG no es tan adecuado para eso porque es muy rígido, pero hemos hecho piezas donde las agarramos a martillo y no se rompe. No se rompe, se los puedo asegurar. Es un material muy, muy resistente, muy tenaz.
por si necesitan ese tipo de aplicaciones, el PETG es el más adecuado. Y de mis materiales preferidos, el último, el TPU. Aquí tengo una Wilman, pieza. perdona, te interrumpo. No Dime. estamos viendo tu pantalla. No, a ver, acá. Ya, ahí me pueden ver. Sí, señor, ya Diana lo me veo. confirma que sí me ve. ¿Y los demás? Sí, Sí, sí pero te la vemos, sí, sí te presentación. vemos. Sí, La Listo, ahora sí. presentación es la que no vemos. Listo, no, todavía no estoy pasando la presentación. Les estoy haciendo la muestra de las piezas. Y aquí vemos el TPU, que es un material que nos permite hacer este tipo de piezas. Piezas flexibles. Que para poderlas hacer en impresora 3D nos toca bajar mucho, mucho la velocidad. Pero se puede hacer. Materiales supremamente interesantes. Piezas muy interesantes como estas en TPU. De pronto, si ustedes están en el sector del calzado y quieren hacer suelas, este es el material indicado. Vale, entonces ahora sí, volvamos a la presentación. Listo. Ahora, partes de la impresora. ¿Cómo es que logra una máquina? Esta es la magia. Entonces se compone de un motor que va a empujar como tal el filamento. Se necesita, claro está, un ventilador que nos refrigere el disipador para que la temperatura que está generada por la boquilla no empiece a No te escuchas. como les venía comentando, las partes de la impresora. Ese es el corazón, por así decirlo, de la fabricación 3D, que es su extrusor. Y la analogía que les hice al principio, la punta que vemos de color como naranja, cobre, es la parte donde se calienta y la parte donde en la presentación el tubo de teflón es por donde llega el material, lo empieza a volver un fluido y a partir de ahí es que empieza a generar la figura. Las partes de la impresora, lo que sea de arriba hacia abajo es lo que vamos a determinar como el eje Z. El eje Y va a ser adelante y hacia atrás, el eje X izquierda y derecha. Una cama caliente, que es lo que necesitamos para que nuestras piezas queden súper fijas en la superficie y no se nos vayan a despegar. Y algunas vienen con una caja de herramientas y varios accesorios que le dan un plus a nuestras máquinas. Aquí nos pregunta Carlos M. que si estamos presentando las diapositivas. Quisiera confirmar que todos están viendo mi presentación. Listo, aquí nos dicen que sí. Una pregunta, nos dice Gabriel Mendoza, ¿cuál es el tamaño más pequeño y el más grande que se pueda imprimir? Listo, qué chévere, esa pregunta está súper interesante. El más pequeño que he podido conseguir, no sé si pueden ver mi pantalla también en el momento. Voy a tener un momento de la presentación para que puedan enfocarse en mi pantalla. Esta pieza no es tanto la más pequeña, sino quiero que vean el detalle del roscado. Junto con esta. Es el roscado más fino que he logrado conseguir en una impresora 3D. Entonces no les puedo dar como tal una dimensión de qué tan pequeño se podría lograr, pero podría ser de los 5 milímetros, puede ser algo bastante pequeño para poder generar en plástico. Tocaría ver los detalles, de pronto que el roscado sobresalga 0.2 micras o alcance de pronto a sobresalir 1 milímetro. Por aquí tengo otra muestra de roscados, no tan finos, pero que te podrían dar una idea de qué tan pequeño podría ser los detalles de una pieza. Entonces espero haber contestado la pregunta de Gabriel. Listo, sigamos con la presentación. Bueno, entonces veníamos hablando de las impresoras, el tamaño. El tamaño, bueno, eso fue lo más pequeño. Lo más grande que se puede imprimir. En este momento contamos aquí atrás con una Ender 5. Me voy a ubicar al lado de ella para que ustedes puedan hacerse una idea de cuál es el tamaño que pueden imprimir en esta máquina.
Listo, no sé si se vio claro. ¿Todos pudieron ver el tamaño de la Ender 5? Sí, perfecto. Vale. Esta impresora es la más grande con la cual, es la más grande que tenemos en el momento. Las dimensiones son 35 por 35 centímetros y un alto de 40. Pueden generar piezas hasta de 40 centímetros. Y como les venía comentando, entonces esta es la serie Ender y tenemos otra serie de máquinas también de la marca Creality, que es la serie CR. Estas máquinas son un poco más robustas, tienen una estructura más firme y la ventaja con respecto a la serie Ender es que nos permiten hacer piezas un poco más rápido. La recomendación que yo hago es que si hasta ahora estamos empezando con la impresión 3D, nos enfoquemos en la serie Ender, con la cual vamos a aprender mucho, mucho, mucho. Y una vez ya nos sintamos en confianza con la impresión 3D y tengamos un proceso productivo, nos vayamos con la serie SR para complementar todas las impresoras que tenemos en un principio. Listo, aquí la velocidad de impresión, Gabriel nos pregunta, ¿la velocidad de impresión depende de los detalles o de qué depende? Listo, aquí la pregunta es muy amplia. La velocidad de impresión depende más que todo de la forma de la figura. Si es, por ejemplo, un cubito, no va a importar tanto, o sea, podemos subir la velocidad casi hasta 80 milímetros por segundo en una Ender. En una serie SR, hasta 100. En una Ender 7, que es la que tenemos acá, el fabricante nos indica que la podemos llegar a elevar hasta 240 milímetros por segundo, que es la ventaja de esta impresora, la velocidad. Pero tampoco es recomendable subir tanto la velocidad porque vamos a perder detalles. Detalles, por ejemplo, como la pieza que tengo acá, los roscados no van a quedar tan finos si subimos mucho la velocidad de impresión. Pero también podemos hacer que las piezas, las partes donde no tenga tanto detalle, podemos subir la velocidad y estamos pendientes para que cuando llegue al área donde se va a hacer un roscado, por ejemplo, le bajamos la velocidad para que haga un buen acabado de la pieza y después volvemos a subir la velocidad. Entonces, puede depender de eso. ¿De qué más depende? Del relleno. Si nosotros la queremos más sólida, va a tardar más tiempo. Si nosotros queremos que tenga mayor resolución, recuerden, o sea, más capas por milímetro, también va a tardar más, porque va a tener que pasar más veces por la misma zona para poder generar más capas. ¿Qué más depende? ¿De qué más depende la velocidad? De la estructura de la máquina. Entre más rígida sea una máquina, más velocidad le podemos imprimir y también los motores, la electrónica. Entre más robustos sean los motores y más puedan soportar la electricidad, más velocidad le podemos meter. Entonces, yo sé que fueron muchas respuestas a la pregunta de qué depende la velocidad, pero pues eso lo vamos a ir aprendiendo cuando tengamos nuestra máquina y vayamos experimentando. Bueno, también hay características muy particulares de la serie Ender, que es el nivel de ruido. Cuando nosotros ya nos hemos engomado muchísimo con nuestra máquina y empezamos a comprar 2 o 3, si nosotros las tenemos en un lugar donde estemos mucho tiempo, el nivel de ruido nos puede empezar a molestar. A diferencia de la serie Ender, la serie CR tiene un nivel de ruido mucho más bajo, entonces son las adecuadas, como les mencioné, para tener una producción de piezas. Las características, bueno, las impresoras de filamento 3D, en cuanto a la Ender, aquí podemos ver los tamaños. La Ender 3 y la Ender 3B2 tienen el mismo volumen de impresión. La diferencia es que la Ender 3, desde mi punto de vista, es la más aconsejable para empezar, porque incluso ustedes la pueden desarmar, quitarle las partes, mejorarla, le pueden meter la mano y hacerle los arreglos que ustedes quieran. O sea, si es una persona que le gusta meterle la mano a las máquinas, les recomiendo la Ender 3. Si es una persona que se enfoca más, o un público que se enfoca más en la pieza como tal, en la impresión, que no quiere dedicarse tanto a la máquina, les recomiendo la siguiente versión, una Ender 3B2. Y las otras dos que tenemos aquí en la presentación, que es la Ender 5 y la Ender 7, las recomiendo es para personas que ya tengan un poco más de experiencia en la impresión 3D y dentro de sus procesos productivos tengan piezas fabricadas por este método. Todas pueden imprimir PLA, PETG, ABS, eso depende de la configuración que tengamos en el programa, en el slicer.
Ahí es donde modificamos las temperaturas, tanto del material como de la cama de impresión, las velocidades. El material que nosotros escojamos va a depender más del software que de la máquina. Y de la referencia CR tenemos la 6 SE y la 10 Smart. Como les mencioné, por su estructura un poco más rígida, nos permite imprimir a mayor velocidad. Y el otro método de impresión que tenemos es por estereolitografía, que es impresión por resina. También tiene aplicaciones súper interesantes y tenemos 3 tipos de resina. Resinas estándar, resinas endurecidas y resinas de nivel médico. Depende de la aplicación que ustedes quieran desarrollar, pues se escoge el tipo de resina. Este tipo de impresión funciona por luz ultravioleta. Lo que hace es solidificar las capas de una resina líquida y va quedando pegada en la superficie de impresión y va subiendo y va quedando colgada, como les mencioné en el ejemplo de las cuevas con las estalactitas y las estalagmitas. Así funciona la impresión por resina. Son piezas más detalladas, se puede llegar a una resolución tal que las líneas de capa no se van a ver y son perfectas para la fabricación de moldes y de artículos de odontología. A diferencia de la impresión 3D por deposición de filamento, hay que tener más cuidado con este procedimiento porque las resinas, primero que todo, botan muchos vapores y se necesita trabajar en un lugar bastante ventilado. Y estas impresoras van de la mano con otra máquina, que es una lavadora curadora. Las dos referencias que tenemos son la Halot One y la Halot Sky. Y la lavadora, que la tenemos aquí en la presentación, es la que nos permite, en esa mallita que ustedes ven, depositar el objeto y con alcohol isopropílico hacer la limpieza de la superficie para luego, en esa misma máquina, por luz ultravioleta, ella empieza a hacer girar el objeto y lo solidifica. Y deja unos acabados espectaculares. Y listo. Con esto terminamos la presentación. Les queremos dar las gracias por su participación. Preguntas ahora sí, las que tengan. Vamos a revisar el chat. Listo. Gabriel nos vuelve a preguntar. ¿Se pueden imprimir 2 figuras diferentes al mismo tiempo y que queden separadas? Claro que sí. Sí se puede. Lo vamos a mostrar aquí en el software de Tajado. Voy a tener un momento de la presentación. Mentiras, sí, tengo la presentación, pero quiero que vean mi pantalla. Listo. Aquí, por ejemplo, tengo el llavero de los Vengadores y voy a traer otra pieza completamente diferente. Y listo. Aquí tenemos una pieza con más altura y con una forma completamente diferente, pero que comparten los mismos parámetros de impresión. Eso quiere decir que son impresas en el mismo material y van a ser impresas a la misma velocidad. La construcción se hace por, aquí voy a hacer el slice, listo. Y vamos a ver la previsualización de cómo sería la construcción de esos objetos. La primera capa de ambas se haría al mismo tiempo, entonces acaba una capa de una figura y pasa a la construcción de otra figura. Y la va construyendo una por una. Ya cuando acaba de construir la primera pieza, pues en el caso del llavero, por ser más bajita, sigue construyendo la siguiente hasta que la finaliza. Entonces, de esa manera creo que puede mostrarles en 2 minutos cómo se pueden construir 2 piezas diferentes en un solo archivo de impresión. Listo, Julián nos pregunta, en caso de que necesitemos hacer pruebas para no perder tanto material, ¿tiene alguno que sea solo de prueba? No entiendo bien la pregunta. O sea, un material de Buenas pronto más tardes. económico. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, lo que pasa es que, digamos, si yo hacer una impresión de una parte y tengo que sacar las pruebas para ver si la medida, pues, está como la necesitamos, o sea, si es de acuerdo a la medida, el grosor, sí, los milímetros. Entonces, en ese caso,
como va a utilizar bastante material en pruebas, ¿existe de pronto algún material que ustedes manejen que sea solo para pruebas? Y en caso tal de que ya tenga la pieza lista, ahí se hacerlo en el material resistente que necesitamos. Eso no lo recomiendo. Yo siempre recomiendo hacer los prototipos en el material que es. Pero de pronto intentar respondiendo tu pregunta, ¿recuerdan la pieza que les comenté del roscado? Sí. Esa pieza hace parte de un modelo más grande. Entonces yo lo que hago, si yo necesito evaluar solamente el roscado, para no desperdiciar todo el material que tiene todo el cuerpo, hago solamente la impresión de ese pedacito. Ah, Ha- bueno. Hago la evaluación y después cuando ya esté completamente comprobado, ahí sí la uno a la pieza más grande y ahí sí imprimo todo. De esa manera se me ocurre que es la forma como podemos no desperdiciar tanto material. Disculpe, qué pena. Y en este caso también vamos a hablar por el tema de costos, de pronto de los materiales, de los equipos, o eso ya es, lo manejan de una manera como más interna. No, eso se puede, o sea, en cuanto al costo de las máquinas, todo se hablaría con Patricia Ah, bueno. Pues, y de los insumos también, ¿sí? y de insumos también. Muchas gracias. Claro que sí, claro que sí. Yo por eso les agradezco mucho dejarme todos los datos. Como les decía Diana, es importante, por favor, que las personas que no llenaron el formulario de inscripción, por favor, nos digan su correo electrónico a través del chat o por favor nos digan nos diligencia la encuesta, que ahí también vamos a poder tener la información de ustedes y a vuelta de correo pues vamos a empezar a enviarles toda la información sobre la presentación, sobre los catálogos de las impresoras, sobre todo lo que estamos ofreciendo en este momento. Aquí queremos dar un recorrido rápido, no sé si para todos quedó claro, sobre las impresoras de filamento, cuáles son los modelos que tenemos en este momento, la Ender 3, la Ender 3 versión 2, la Ender 5 Plus y la Ender 7. No sé si recuerdan, esas fueron las impresoras que Wilman les mostró que tiene ya armadas allá atrás, que ya están en funcionamiento. Siguiente, por favor. Listo, entonces, listo. Las otras del catálogo, la CR, y igual, cualquier cosa que ustedes necesiten en cuanto a asesoría de las impresoras, ya tienen mis datos, o sea, tan pronto adquieran su impresora, me pueden escribir si necesitan asesoría en el armado, de pronto asesoría en la preparación de archivos, en la elección del material para la pieza que ustedes necesiten. Nosotros contamos con ese servicio. Disculpen, qué pena una pregunta. ¿Ustedes también dan algún tipo de inducción sobre los equipos? Claro que sí. Sí, la idea es que ustedes no solamente se lleven una impresora y ya, sino que tengan de primera mano la información para poderle sacar el mayor provecho a sus equipos. También los peros. Como ustedes saben, ninguna máquina es perfecta, entonces nosotros les contamos, bueno, esta máquina tiene esta mañita, entonces les recomendamos que hagan esta cosa. Y esta máquina tiene esta ventaja, entonces esta máquina es la adecuada para este tipo de aplicación. O sea, nosotros les asesoramos todas esas inquietudes que ustedes tengan, las resolvemos. Ingeniero, disculpe, para Sí, para el caso que yo tengo, pues yo creo que la mejor aplicación sería la de resina. Pero como estamos entrando en este mundo y la verdad pensé que el tema de las impresoras 3D era solo con filamento, ya entendí que gracias a esta reunión pues el tema es mucho más amplio. Como yo estoy en el sector de la salud, ¿sí? Y como usted habló del tema de las bacterias, de los contaminantes, de esas cosas, esas piezas están en contacto con el agua. ¿Cuál sería la mejor opción teniendo en cuenta que los materiales que se usan son polipropileno, nylon y polisulfona, ¿sí? Que son elementos que no se le adhieren tanto las bacterias, ¿sí? O si existe algún material diferente a ese pues, que uno pueda beneficiarse del tipo de material como tal para que no se le peguen las bacterias, ¿sí? listo. Yo no conozco tan a fondo los materiales ni las aplicaciones en el campo que manejas, pero
la recomendación que yo hago es, en impresión 3D, que se maneje la forma, más que la aplicación. O sea, cuando ya se tenga como tal la forma ya definida, cómo se va a interactuar con el usuario, cómo la persona que va a utilizar el objeto, al final ya se han corregido todos los errores, se pase a un proceso de inyección para que no quede ninguna ranura por donde pueda entrar una bacteria o se pueda generar un cultivo microbiano. Pero la impresión 3D no la recomiendo para un producto final, es para el desarrollo, para prototipar. Ah, ya, no, súper bien, ¿no? Ya me queda súper bien entendido. Sí, Entonces, por lo que les comenté. tendríamos que como analizar como el prototipo a diseñar y ya Ajá, después mandarlo a inyectar. sí, pero esa es la... Perdón, usted que Sí, está en usted que está en esa área, si nosotros hacemos los prototipos en estas impresoras, cuando los mandemos a inyectar, me imagino que el que inyecta me va a decir, es que tengo que desarrollar un molde, ¿sí? Para poder sacarte las piezas. sí. Ese molde que yo hago en 3D le serviría al de inyección para yo poder hacer mi pieza de inyección al final. Sí, eso depende más en el software que ustedes lo realicen. Hasta donde yo tengo entendido, el software más adecuado para poder generar el molde para inyección es SolidWorks. Pero si ustedes diseñan, por ejemplo, una pieza en Blender, exportan el STL, luego en SolidWorks se puede abrir ese STL para que se den las instrucciones para fabricar el molde de inyección. Ese Ah, sería el proceso. perfecto, ingeniero, muchas gracias. Con Muchas mucho gracias gusto. por... Mil gracias a todos ustedes por participar. De verdad que es un gusto poder compartir con ustedes toda esta información. Recuerden que están los datos tanto de Wilman como míos, está Olga Lucía. Con cualquiera de nosotras pueden, por favor, manifestarnos sus inquietudes, bien sea por el correo electrónico o por una llamada telefónica, y nosotros los ayudamos a dimensionar el proyecto en el que estén, les ayudamos a entender sus necesidades y asimismo pues podemos hacerle una recomendación sobre cuál de las impresoras puede ser la ideal para ustedes, al igual que el tipo de impresión, bien sea de filamento o de resina. Estamos para colaborarles con todo esto. También vi que habían unas preguntas de que si vamos a enviar este PDF al correo. Claro que sí, por eso nuevamente reitero, es importante que me dejen todos sus datos y a los correos les vamos a enviar la información de esta presentación y los catálogos de los productos. También pues obviamente todos nuestros datos para que por favor no duden en contactarnos. ¿Alguien, alguna pregunta adicional? ¿Algo más en lo que les podamos colaborar? Bueno, no, por nuestra parte, muchas gracias, ¿verdad? Por la invitación. Bastante curioso el tema de la impresión 3D. Y bueno, los que nos gusta ese tema de las figuras y de las piezas mecánicas y todo eso, pues es interesante poder tener conocimiento porque hay poca información. Sí, Muchas claro, gracias. esto es tendencia, ¿no? Entonces estamos creo que en un buen momento para empezar a aprender sobre esta tecnología y a explotar todos los beneficios que trae. Entonces, nuevamente cuenten con nosotros. Aquí en pantalla están los datos de Wilman. Por favor, no duden en contactarse con él. Igual Muchas les extendemos la invitación para que tan pronto tengamos el showroom listo, estén pendientes para que vengan, nos conozcan y puedan interactuar. Recibir la información de manera virtual que de manera presencial para que ustedes puedan ver la resistencia, los materiales, y ya. Las capacitaciones vamos a empezar a ofrecer cursos de capacitación, presentaciones, toda la información que conlleva esta tecnología y les vamos a estar contando pues a través de sus correos hasta dónde pues podemos llegar con todo esto. A nivel nacional, ¿no? Era otra pregunta que veía por ahí que si se podía hacer en Medellín. No tenemos en este momento la fecha exacta, pero allá vamos a estar. Entonces cuente con eso. ¿Alguna otra pregunta? Disculpen, de pronto dentro de los materiales que se podrían manejar para la impresión 3D, ustedes también nos pueden dar asesoría en caso de que necesitamos pintar alguna pieza, ¿qué tipo de pintura se debe manejar, digamos, para no dañar el material?
Sí, pues tendríamos que primero mirar la aplicación, porque puede ser pintura de pronto para una figura decorativa, pero si es una, no sé, una aplicación de pronto en un carro, en un elemento que vaya a recibir mucha vibración, entonces para que una pintura que no se despegue o ese tipo de cosas. Yo no me las sé todas, pero pues empezamos a investigar. Muchas gracias. Claro que sí. No, muchas gracias a ustedes nuevamente. Si no hay más preguntas, pues nos despedimos. Muchísimas gracias por su participación y estaremos atentos a la información que necesite. Un gusto y feliz tarde. Hasta luego. Feliz Feliz tarde tarde, para hasta todos. luego. Hasta luego.